La entrevista. Son justamente las 7 de la mañana con 59 minutos y ahora saludo con gusto al diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local. ¿Cómo estás, diputado? Buenos días. Buenos días, Alejandro. Pues contento de poder hacer contacto contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Diputado, pues platícanos cómo va a estar esto del presupuesto 2023, qué tanto nos va a beneficiar para Ciudad Juárez. Bueno, mira, el proyecto de presupuesto del Estado todavía no es enviado la propuesta por parte del Ejecutivo. Okay. Seguramente en el mes de noviembre, antes del 30, que ese límite llegará, y luego empezará la discusión ahí en el Congreso. Y yo lo que considero es que esa discusión debe centrarse con la experiencia que nos dejó la formulación del presupuesto del año pasado en las cuestiones prioritarias. El año pasado se dio una discusión fuerte, controversial, sobre algunos temas. Ejemplo de ellos, educación, que tuvo una reducción de 600 millones de pesos, y donde pues lo que ya nos enseñó el 2022 es que estábamos en lo correcto. ¿Cuántos espacios educativos, Alejandro, nos faltan, por ejemplo, en la zona suroriente de Juárez, donde vas a encontrar muchísimos fraccionamientos o colonias, que si bien es cierto hay alguna institución educativa, pues solo opera un turno y la demanda es altísima? Entonces yo creo que dentro de las cuestiones que tenemos que plantear, que no se descuiden en este nuevo presupuesto, es el aspecto de educación, sobre todo porque ese tipo de problemas sí los tenemos, por ejemplo, en Ciudad Juárez, pues muy arraigados. En la zona suroriente tenemos miles de niños y niñas que después de la pandemia no encuentran un lugar, y no lo encuentran en primer término porque no hay suficientes instalaciones, pero en segundo porque las instalaciones que hay no todas tienen un segundo turno. Entonces creo que debe ser una cuestión que se privilegie en el próximo presupuesto. Y lo otro, pues es una cuestión de infraestructura, Alejandro. Seguimos teniendo una ciudad con muchísimo rezago en infraestructura, que aunque tiene en este año, tuvo ya un presupuesto, yo creo que el más alto de su historia, pues seguimos viendo la ciudad con muchísimos problemas en cuestión de pavimentación, en cuestión de transporte. Yo creo que siguen siendo los temas que más le duelen a la ciudadanía, pues porque los vive a diario. Que bueno, pues sí estamos viendo, ¿no? Un esfuerzo por parte de las autoridades para bajarle al tema de los baches y ese tipo de cosas, ¿no? Si hay un trabajo que se está llevando a cabo. Claro que Ciudad Juárez pues es una ciudad muy grande y el problema pues no es de ahora, ¿no? Es un problema que viene ya desde muy atrás. Y sí, como dices tú, pues sí requiere de recursos extras, ¿no? Para que esto pues se vaya abatiendo y que en algún momento ya no sea una característica de Ciudad Juárez, ¿no? Sí. Requiere de muchísima inversión, porque tú tienes razón, el atraso viene de años, de décadas, diría yo, y requiere de un esfuerzo conjunto, Sí. Alejandro. Por ejemplo, cuando hablamos de falta de pavimentación o de baches, encontramos algunas voces que inmediatamente dicen, bueno, pues es un problema municipal, pero lo cierto es que podrías destinarle todo el presupuesto municipal, de todo, sin hacer nada más, y no terminaríamos la cuestión de la pavimentación Así en Ciudad es. Juárez. Entonces eso implica que tienen que entrarle los otros órdenes de gobierno, el estatal y el federal, a poder resolver ese atraso, porque pareciera que es municipal, Alejandro, pero no tanto lo es. Fíjense, tenemos un grave problema de transporte público en Ciudad Juárez, y cuando platicamos, por ejemplo, con los transportistas, te dicen, bueno, yo salvo los BRT, yo meto una ruta en las que se le llaman alimentadoras a la ruta normal trazada por transporte, y ese camión en menos de un año y se lo tengo destrozado por la situación que están las vialidades. Pero resulta que transporte pues no es una competencia municipal, es Así estatal. es. Por eso yo insisto que debe de haber una coordinación en ese sentido. Por ejemplo, nosotros hemos planteado que a lo mejor debe haber un plan
de priorización en la pavimentación de Ciudad Juárez, privilegiando todas las rutas de transporte público, todas las calles por donde transitan rutas de transporte público, no solo los BRT, porque esa es una pequeña parte de la ciudad. Sí. Pareciera que algunos piensan que el transporte público en Juárez los va a abarcar los dos BRT, no es cierto. Son las rutas alimentadoras las que tienen mayor número de kilometraje en toda la ciudad. Y me parece que privilegiar una buena vialidad pavimentada, segura e iluminada en esas rutas puede ser el inicio de poder abatir ese rezago, de poder darle a los ciudadanos un servicio de transporte digno, y además son calles que no solo usarían el transporte público, sino también los ciudadanos que tenemos un vehículo particular, pero para eso pues se requiere conjuntar esfuerzos. El gobierno municipal por sí solo, con el presupuesto que cuenta, no podría hacerle frente. Entonces, bueno, pues sí, y tienes toda la razón, diputado, la cuestión de la educación, y la cuestión de las calles, ¿no? Y otro tema también que es importante y que lo vemos últimamente con las precipitaciones, pues es un drenaje pluvial que necesitamos con urgencia, porque eso acaba con el avance que se lleva, pues se lo lleva el agua otra vez, diputado. No, y además nos destruye, Alejandro, ese problema climatológico de lluvia, nos destruye el drenaje de saneamiento que no está hecho para las lluvias, porque inmediatamente truenan las tuberías. Nosotros tuvimos una plática con la gente especializada de la Junta, y bueno, sí se requiere el drenaje pluvial, requiere una gran inversión, una fuerte inversión, pero sin duda pocas veces llueve en Juárez, pero cuando llueve, pues nos genera muchísimos problemas. Oye, diputado, ¿cómo hacer para que los planes no sean a corto o tan a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dices? O sea, uno desde cuándo sabe que nos surge un drenaje pluvial y uno cuando les pregunta a los alcaldes, y no solamente de esta administración, de muchas anteriores, dicen es que es un problema tan grande que no alcanza el presupuesto, que es altísimo. Y yo se lo he preguntado en muchas ocasiones a presidentes, alcaldes anteriores, me dicen es que es una cantidad enorme, pero digo también, pues no pretendería uno que se acabara en 3 años o en 6 años, ¿no? En algún momento debe comenzar y la siguiente administración retomar y agregarle otro pedacito y la siguiente otro pedazo y tendríamos ya un drenaje pluvial que sacara el agua de manera eficiente y rápida, ¿no? De las calles de la ciudad, pero no se ha hecho. ¿Cómo asegurar o no se está pensando también ahí en Congreso de buscar una manera en que este tipo de obras, que son muy grandes y que requieren grandes inversiones, pues no se vean o no se pretendan hacer solamente en 3 años o en 6 años, porque si es así, pues nunca las van a hacer, diputado? Bueno, pero yo creo más que es una cuestión, yo creo que es posible, más que creo que es una cuestión de voluntad política, y tenemos ejemplos. A ver. Nosotros a la capital, a la ciudad de Chihuahua, no le vemos el problema de infraestructura que le vemos a Juárez. Así es. Afortunadamente la capital, y yo festejo que los chihuahuenses lo tengan, tienen una ciudad con muchísima infraestructura, con muy buenas vialidades, con prácticamente una ciudad que le da una vida digna a la gran mayoría de sus habitantes. ¿Cómo lo han tenido? Bueno, pues han tenido una inversión importante, no solo de los presupuestos municipales, porque los presupuestos municipales de la capital, por ejemplo, son menores que, por ejemplo, que los de Ciudad Juárez, pues porque sus habitantes andan en 950,000 y nosotros andamos en 1,5 millones. Así es. Lo que quiere decir es que esos presupuestos pues no alcanzan más que para sacar las cuestiones de servicios públicos y gasto corriente anual. Para que tengas infraestructura extra se requiere una inversión extraordinaria. Y eso solo sucede si hay una voluntad política. En la capital se da porque por muchos años ha habido esa voluntad política de generar la inversión. Lo que nosotros planteamos es que ya es tiempo, desde hace mucho tiempo, de que esa voluntad política permee hacia Juárez. Necesitamos esa inversión extraordinaria en las cuestiones prioritarias de la ciudad. Nosotros no hemos quitado el dedo del renglón. No estamos en contra
de todos los esfuerzos posibles para darle seguridad a los ciudadanos. Pero decir que vamos a invertir 4.200 millones de pesos en la torre y la plataforma y no privilegiar las cuestiones más prioritarias de la ciudad, nos parece que ya hay una voluntad política, no se da. Es decir, nosotros le preguntamos a los juarenses en su gran mayoría, yo quiero transitar por una calle, sea en transporte público o privado, donde pueda llegar, donde esté iluminada, donde mi carro no se quede por los baches. Y ese aspecto puede ser solucionado en etapas, como tú lo planteas, pero necesariamente con recurso extraordinario, y para eso se requiere una voluntad política para que de esa forma se dé. El Oye, Estado, Alejandro, ahí en el tema va, esta de la Torre Centinela, que es el que estás abordando, sí, diputado, pero, por ejemplo, a ver, si nos oponemos y decimos, no, es que Juárez necesita otras cosas, sí es cierto, pero no se van a simplemente llevar ese proyecto y lo ponen en otro lugar porque es una obra que es en beneficio de todo el Estado, no es para Juárez exclusivamente, sino es para atender todo el Estado, la gran parte del Estado. Entonces, igual se lo llevan y ya ni torre ni nada. no, pero es que la petición, Alejandro, no puede ser nada más, porque no es la nuestra. La Ujú, petición es no lo hagas. La petición es, si tienes un recurso de 4.200 millones de pesos, porque además ese recurso, siendo profundos en el análisis, sí. no está dentro del presupuesto autorizado en 2022. Quiere decir que es un recurso extraordinario. Ujú, No nos han dicho de dónde, solo suponemos que es de los ingresos adicionales que ha tenido el Estado en este año y que arrojan, según el secretario de Hacienda, 2.700 millones de pesos. ujú, Y de una posible cantidad de una reestructuración de deuda de la bursátil carretera que más o menos arroja 1.600 millones de pesos. Y si ujú, lo sumamos más o menos de esa cantidad, es decir, sí puedes tener un recurso extraordinario de 4.200 millones de pesos. Si no estamos diciendo, no la pongas y llévatelo, lo que estamos diciendo es, si puedes invertir una parte de eso en Juárez, por favor, pregúntanos a los juarenses en dónde lo queremos invertido, porque allí lo queremos invertido. Si no lo hacemos así, entonces, ¿cuándo? Si eso es precisamente lo que estamos hablando, de que el recurso y la inversión tiene que ser extraordinaria. ujú. Allí hay un recurso extraordinario, pero además, esos 4.200 millones de pesos en esa plataforma, ¿por qué tenemos que dar por sentado, por hecho, de que eso cuesta? Sí hay una serie de cuestionamientos con cierto fundamento de que cuesta mucho menos y de que podemos aprovechar una serie de elementos que incluso nos lo haría mucho más económico. El Estado tiene edificios donde puede operar la torre sin necesidad de meterle 600 millones de pesos a la que quiere construir, pero tiene también una serie de elementos. Por ejemplo, tiene el 12-4 con una serie de equipo. ¿Por qué los vas a desechar? ¿Por qué no se pueden aprovechar? Y lo tienes en Juárez, en Chihuahua y en algunas otras ciudades del estado. Es decir, hay muchos elementos donde ese proyecto de 4.200 millones, sin dejar de hacerlo, pudiese costar, según algunas voces autorizadas, menos del 50% de lo planteado. Ujú. Y si tiene los 4.200 millones de pesos, no estamos diciendo llévatelos, sino generemos un proyecto prioritario en la ciudad e inviértenos, por favor. No lo pido yo porque yo sea de Juárez, lo pido porque la ciudad con mayor atraso en infraestructura y que más aporta al Estado es Juárez. Y Así ahí hay es. una deuda histórica, hay una Ujú. deuda histórica. Y si no hay voluntad política, si hay voluntad política de reconocer solo la deuda histórica, pero no voluntad política para mandar recursos, pues nos quedamos igual. Ujú. Sí, sí, sí. Lo que yo planteo es eso, ¿no? De que si ya está el presupuesto, y yo también estoy de acuerdo en que se clarifique y que se transparente y que nos digan exactamente en qué se va a invertir y por qué es tanta cantidad de dinero. Pero digo, como en ese tipo de obras, en ese tipo de proyectos, igual a lo mejor cuesta eso, ¿no? O cuesta menos, o la mitad, como planteas tú. Y nos dicen, no, pues saben qué, pues no, la gente se opuso, pues la Torre Centinela se va a hacer, pero ya no ahí, ya se va a hacer en otro lugar, y la derrama económica que se generaría, pues ya no la generamos, ¿no? Sí, Independientemente de que sí, cueste los 4.000 o los 2.000 o 1.000, lo que cueste, ¿no? sí entiendo eso, pero tampoco sería aceptable una decisión de esa naturaleza, porque entonces
el dinero de los chihuahuenses, o decido invertirlo como yo quiero, Poder Ejecutivo, o si no quieren me lo llevo y lo invierto a donde yo quiero. Y no se trata de eso. No, claro, no, no, ¿Dónde no. se requiere Me refiero a prioritariamente esa inversión? que la seguridad sí es necesaria. No, sí Y lo tú lo es, sabes, y en Ciudad Juárez pero el estamos... argumento ese, pero el argumento de la Ajá. seguridad no nos puede doblar a decir, sí es necesaria la seguridad, sí, pero me voy a gastar tanto tanto sobreprecio. Pues eso no es aceptable, No, claro. revisémoslo. No, no, y es O lo sea, que revisémoslo. es lo que te planteo, o sea, Y dos, yo estoy de acuerdo en que sea transparente y que nos digan bien cómo se va a hacer y que si se tiene que replantear esto, y si sale más barato, pues excelente, ¿no? Qué bueno. Pero si nada más pero no nomás que decimos salga que más no, barato, si nada más, que lo que, porque hay una campaña que yo he visto que dice no a la Torre Centinela, ¿sí? pues no se vale, ¿no? O sea, yo prefiero que digas no al sobreprecio, si es que hay, porque tampoco yo lo puedo asegurar, eh, pero no decir no y nada más, sino decir, No, pero no se plantea nada más, no. A ver, así es, el así. ahorro que te puede generar, el Ujú, ahorro que te puede generar un replanteamiento al esquema de seguridad, porque nosotros no le pusimos nombre a la torre, se lo puso el Ejecutivo, después se arrepintió y le quiso poner plataforma, y seguramente después se va a arrepentir con otro nombre. ujú. Pero Pero el el nombre es ahorro lo que de te puede menos, generar ¿no? una estrategia de seguridad, que por cierto, si tenemos tiempo ahorita entramos, debe utilizarse en cuestiones prioritarias. Eso está establecido. Ahora, ¿quién generó esa estrategia de seguridad? ¿Qué no, qué no cada vez que sucede un hecho delictivo, que es casi todos los días, decimos todos que la seguridad o la inseguridad debe ser combatida por todos los niveles de gobierno, por todas las fuerzas políticas de todos los niveles de gobierno? ¿Quién generó esa estrategia de seguridad? El proyecto de Torre Centinela pasó por esa mesa de seguridad donde están todas las fuerzas policíacas de todos los niveles de gobierno. Yo te puedo asegurar que no, ¿vale? La Torre Centinela es una decisión unilateral de un solo ente en donde contrató una sola empresa, ni siquiera convocó a más empresas para determinar cómo, según ellos, van a combatir la inseguridad en el estado de Chihuahua. Si tú le preguntas a Seguristés, pues te va a decir que es el mejor proyecto. Pues claro, se van a llevar 4.200 millones de pesos. El equipo va a ser de ellos, nosotros lo vamos a pagar como chihuahuenses y va a ser de ellos por 5 años, toda la plataforma digital. Y cuando lo terminemos de pagar en 5 años, entonces nos lo van a entregar. Yo quiero saber el valor de ese equipo digital usado 5 años con la rapidez en que los equipos digitales se devalúan. O sea, son muchos aspectos que tengo que analizar. Dos, si la seguridad es competencia de todos, ¿por qué la Guardia Nacional o el Ejército eso, no han tenido opinión sobre la estrategia del proyecto de más envergadura que está planteando el Ejecutivo Estatal en cuanto a inseguridad? ¿Por qué no hemos escuchado a otros expertos hablar sobre si esa torre y plataforma, para ser justos como lo ha planteado el Ejecutivo, son la mejor opción para combatir la inseguridad? Porque, por ejemplo, se han planteado muchísimas cosas de cómo vas a hacer que esa plataforma en una tercera parte del territorio chihuahuense, que es toda la sierra, pueda funcionar. Entonces, hay muchas cosas que, pues, dices tú, bueno, pues es que se escucha no a la torre. Bueno, no a la torre porque hay una oposición al proyecto como tal planteado. Pero no estamos cerrados a que, sin una decisión unilateral, en forma consensada, el gobierno del Estado se siente con los otros niveles de gobierno, con todas las fuerzas políticas, con el propio Congreso y diga, vamos conjuntamente a plantear un esquema de combate a la inseguridad. Pero no se ha planteado así. Se ha planteado de una forma unilateral, con opacidad, no transparente. Y la respuesta que ha tenido, pues no solo las que tú mencionas y que has visto, nomás hagamos algunos sondeos en la ciudadanía y yo creo que está muy claro. Y la ciudadanía, en especial en Juárez, lo hace, Alejandro, porque vive todos los días la carencia de muchísimas otras cosas que cuando lo compara dice, no, pues. Oye, la Pues están locos. ciudadanía es un decir, ¿eh? Porque es un grupo pequeño, es la realidad. Si uno hace un sondeo, te van a decir que sí, o sea, la seguridad, porque habiendo seguridad puedes tener un montón de cosas también. Hay Pero es que que no ser estamos muy hablando claros de en no eso. Y seguridad. yo si no Es que no. quisiera, diputado,
que se discuta y que digan esto y lo otro. Y al final de cuentas que se haga y se haga en otro lado. Digo, No, cuando pero es que no ese estamos hablando de no proyecto seguridad. es para Porque, Ciudad Juárez, ¿no? porque centrarnos o querer arrinconar las voces de disidencia en decir es que no quieren seguridad es sofisma. Ese es un sofisma. Sí, Nosotros no, a queremos lo que seguridad. voy, no, claro que sí queremos, ¿no? A lo que A ver, voy, cuando se es, vienen los grandes problemas, no es la Secretaría de Seguridad Pública la que dice yo los afronto solos. No es cierto. no, claro Pide que y no. exige al gobierno federal que mande a las Fuerzas Armadas a que les ayuden. Pero cuando se trata de establecer un proyecto de seguridad, lo quieren hacer solos con una empresa, con muchísimos cuestionamientos, Argel. Es que no podemos dejar de decir. No estamos en contra de la seguridad. Estamos en contra de la opacidad y la falta de transparencia y de la unilateralidad en un proyecto de 4.200 millones. Y yo estoy de acuerdo con eso que tú Y no estás nos diciendo, podemos diputado. callar. No Yo nos estoy de podemos acuerdo. callar Lo que a mí bajo no me pero gustaría, y si eso se hace, y yo te voy a llamar, si eso se hace, si se va el proyecto y se hace como tal, ya transparente, y todo, en otro entonces, lugar, yo creo que pero sí es fíjate, Alejandro, sí va a haber reclamo de que ya el lo que dinero, estás la diciendo. inversión, no se quede en A ver, Juárez. La entrevista, el reportaje, los hechos, el comentario solo aquí, Mega Noticias. No. A lo que voy es que sí, que sea claro el argumento de decir, a ver, transparenten bien en qué se va a hacer, en qué no se va a hacer. no. Hay una alternativa, sí, que se puede hacer y demás, pero que no se la vayan a llevar. Eso es lo que yo sí. Bueno, pero imagínate que Porque no, nosotros pedimos a ver, también, a mí, permíteme hablar, mi querido diputado. Yo no estoy diciendo que me vale cómo la hagan y si, y así, tal cual, ¿no? Sin cuestionar nada. A lo que voy es que no me vayan a salir después con que sí se hizo, ni cambió nada o cambió ligeramente y se la llevaron y Ciudad Juárez se quedó sin esa inversión. no, yo estoy de acuerdo contigo, pero ahora resulta que los culpables porque se la lleven a otro lado son los que pidieron transparencia. No, Imagínate, porque se la llevan a otro una lado. cosa es pedir transparencia. Yo no veo que Ahora, pidan me transparencia. gustaría En el caso tuyo sí, explicarlo, ¿verdad? En el caso tuyo sí, pero ahora, pero sí, del pero ahora me grupo gustaría que está explicarlo. aquí, nada más dice no a la Torre Centinela porque Ciudad Juárez necesita otra cosa. Bueno, pero yo te estoy dando una explicación ante mía. Sí, Entonces, no, y imagínate que nosotros seamos los culpables porque la gobernadora decida llevarse la torre a otro lado, porque no le gusta la crítica, porque no le gusta que le pidan pero transparencia. a ver, nada más, Pero permítame poquito, a nomás ver, quiero terminar la idea. sí. Y dos, no es un proyecto con dinero particular, Alejandro. No, No es un yo proyecto sé, es un dinero público. que sea un empresario y que diga, es mi dinero, yo me llevo la obra donde yo quiera, o la invierto como yo quiera. Y es más, les voy a poner esto, y si no les gusta, pues se quedan amolados y me lo llevan donde yo quiera. No, señor. No. O sea, esto ha evolucionado, Alejandro, y la ciudadanía no, o una parte de esa ciudadanía, tú dices que otra parte dice que no, pues no está dispuesta nada más a una decisión de ese tipo, Claro. porque pareciera que allí nos quieren, que allí nos quieren llevar a decir, si se oponen y la gobernadora determina llevarse ese proyecto a otro lado, ustedes van a ser los culpables y yo te voy a hablar de reclamación. Imagínate que así fuese, entonces cualquier gobernante, no solo la gobernadora, cualquier gobernante va a determinar invertir tal o cual cosa con la opacidad como lo ha sido en la torre. Oye, no, pero a ver, también no tergiverses las cosas, No diputado. me parece el planteamiento. A ver, no tergiverses las cosas. Mi reclamo sería que en donde la lleves, a donde la lleves, una inversión así de grande, es obvio que se necesitan otras cosas. Que igual te pueden decir, nomás que si la llevas a Parral, allá la prioridad es esto. Y si te la llevas, no sé, a la ciudad de Chihuahua, allá la prioridad es esta. Y que ustedes ya no digan nada. No, yo estoy de acuerdo en eso. Ese sería mi reclamo. O sea, que ya hasta ahí llegó el reclamo, ya se lo llevaron de Juárez, porque en Juárez parece que estamos en contra de todo y a favor de nada. Y el planteamiento es que la inversión se quede en Juárez, en una cuestión de prioridad, sin dejar de establecer un verdadero proyecto de combate a la inseguridad. Por cierto, un proyecto en donde todos los que combaten la inseguridad participen, porque el proyecto de la torre no lo es. Ojo. Y que pero también hay que decir la verdad, mi querido Cuauhtémoc,
la Guardia Nacional, pues nomás se le habla y no la vemos que esté colaborando, la vemos en funciones de patrulla fronteriza, la vemos sí patrullando, pero no la vemos actuando. Yo no he visto Bueno, detenciones. nomás te sorprendería, Alejandro, que en la cuestión de seguridad en el Estado, porque además la Guardia y las fuerzas federales actúan por petición de la autoridad civil, es parte del acuerdo y de la norma constitucional. Sí. Y si nos vamos al área conflictiva de la sierra, pues no te vas a topar un solo policía estatal, solo la fuerza federal está. ¿Pero qué Entonces, hacen? Porque yo no he visto bueno, que las cosas o sea, mejoren. sí, no, exactamente. Y no mejoran. Fíjate, la gobernadora declaró hace 4 días que tiene un déficit, no recuerdo ahorita el número, de policías estatales. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no completar el número de policías estatales que consideran idóneo para cumplir el objeto de darnos seguridad, en lugar de plantear un proyecto de 4.200 millones de pesos donde hemos encontrado muchísimas cosas que pueden ser ahorradas? Es decir, por eso hay una serie de elementos. Y luego, pareciera que han renunciado el Estado, escuchando algunas voces, a su función de darnos seguridad. Si tiene la Fiscalía y tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Y luego dicen, bueno, pues ¿dónde está la Guardia? Bueno, pues donde esté la Guardia. Pero que entonces están renunciando ya a esa facultad y esa obligación que adquirieron cuando decidieron gobernar este Estado. Me parece que no. ¿Pero por qué dices que están renunciando? Pues porque cada vez que se da una cuestión de inseguridad, llaman y dicen que sea el gobierno federal que la resuelva, pero ellos también tienen una responsabilidad compartida. Pero cuando se trata, insisto, de generar un proyecto para combatir esa inseguridad, lo hacen en forma unilateral y eso no me parece congruente. No, y no, yo también no estoy de acuerdo. Pero sí no me gustaría que, por ejemplo, como pasó con el centro de convenciones, pues hubo un grupo de gente que dijo que no y ya no se hizo nada, ya. Bueno, Ni pero ahí ni en ningún otro lado. Fíjate, qué bueno que pones ese ejemplo. Fíjate, como si la gente que dijo que no en el Chamizal fuera la culpable de no hacer un centro de convenciones. ¿Qué no se tiene recaudando por parte de muchas autoridades dinero desde hace más de 10 años para ese centro de convenciones? Pues igual y ¿Qué sí. no ha habido una serie de terrenos dispuestos para ese centro de convenciones, no solo en el Chamizal, sino allá por el Galgódromo y luego antes acá en el centro para que se hiciera? ¿Qué de verdad los que defendieron el Chamizal son los culpables de no tener un centro de convenciones y no los que han rechazado más de 2 ofertas distintas a esa, y que además hay dinero recolectado públicamente para ese centro y además ahorita ni sabemos dónde está? A mí me parece que quien levanta la voz en defensa de algo sea el culpable de que Oye, una obra pero a ver, haga. ya los has oído decir, oigan, no pusieron el centro de convenciones, pues ¿qué pasó? No, nada más se opusieron. Si No, fuera a ver, realmente el reclamo de decir, queremos el centro de convenciones, Alejandro, pero pues ya que no nadie le dice toca nada. Ya se no le toca al conformaron con que no fideicomiso se que hizo quedó y ya. establecido. O sea, hay organizaciones que Pues han ¿dónde recibido están? dinero Yo no las público para veo. hacer eso. Pero te puedo asegurar que no fueron los defensores del Chamizal. Hay fideicomisos establecidos. A esas personas les toca construir y administrar y promover el centro de convenciones, que además yo estoy de acuerdo en que se realice ese centro de convenciones. No Nomás en el que ya no se Chamizal, hizo, pero ha mi querido tenido más de una Cuauhtémoc. opción y no se ha realizado. Y hay recursos. Fíjate, nosotros promovimos desde el Congreso, desde hace 5 meses, que se exhibieran los informes de lo recaudado durante años para el fideicomiso para el centro de convenciones. Y me agarras ahorita en carretera, pero estoy seguro que solo una de las 3 instancias que se les requirió ha contestado. Entonces, el centro de convenciones, claro que debe existir. Hay dinero recaudado para ello. No son los defensores del Chamizal los responsables de ello, ¿eh? Hay personas Que defendieron un terreno que no hay identificadas. nada, ¿eh? Si tú eres de aquí, lo has visto, o sea, yo desde que me Y digo, acuerdo ahí no hay nada, no sale nada. sí, pero decir que el centro de convenciones no está por ello me parece exagerado. Le toca a organizaciones y personas específicas que fueron designadas y que hay recursos para que lo realicen. ¿Por qué no lo han realizado? Hay que preguntarles. Pues sí, digo, pero yo a lo que voy y por lo que hice la comparación es simplemente de que ya ese proyecto ya no sé si en algunos años se vuelva a plantear y entonces
Y Yo habrá, a creo lo que mejor hay gente definitivamente, que donde decidan ponerlo va a decir también que no. Y total que en Juárez, a final de cuentas, pues no tenemos nada, ¿no? O sea, seguimos sin tener las grandes obras que a final de cuentas se convierten en inversión, en derrama económica, en otras cosas, ¿no? No solamente en la obra así como tal, sino en una derrama económica que reactive también una zona centro que está completamente deprimida. ¿no? Y yo en ese punto estoy completamente de acuerdo contigo. Nada más me parece que en ese análisis tenemos que meter a la gente encargada, que, que se le dotó de facultades para lo del centro, y preguntarles por qué razón, si es que tú tienes razón, está parado el proyecto. Porque oportunidades de terrenos han tenido, inversión y dinero recaudado tienen. ¿En dónde está? Pues Y sí. pues los nombres, ahí los encontramos, digo, están en los documentos, ¿no? Ujú. Sí, sí, no, y además, como dices tú, es un dinero que se ha recaudado por años, Claro, que no claro, es de ahora, que es de años, que no y que son, también hay que pues decirlo, mucho de ese dinero es de eh, empresarios. hay que decirlo, estaría bien que se transparenta, dice, mira, aquí está este dinero, podemos empezar con esto para el centro de convenciones. El centro de convenciones me parece que debe estar, Juárez lo requiere, claro que lo requiere, Nos y, urge. y una plataforma o torre también, nada más que si le buscamos, Alejandro, tiene edificios gobierno del Estado de Ciudad Juárez sin necesidad de construir para operar lo que quiere operar, y te ahorras entre 600 y 700 millones de pesos. Pero bueno, pues ya son decisiones que cada quien en su ámbito decide tomar. ¿Cuáles son las razones? Hay veces que yo razones no encuentro. O sea, encuentro decisiones a veces sin ser tan razonables, ¿no? Sí, 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 no, pues pues es desafortunadamente la historia de nuestro país, mi querido Cuauhtémoc, Pues ¿no? sí, Cuando así es. cancelaron el aeropuerto de la Ciudad de México, nos dijeron que había corrupción, no hay nadie en la cárcel, no hay investigación, no nos dicen dónde estuvo la corrupción, y el aeropuerto está ahí, ya no hay nada. Pues Entonces, no, pues es la historia de nuestro país, desafortunadamente, en la gran dimensión a nivel país y en las ciudades, ¿no? Al final de cuentas. así es, ¿sí? En Y fin, en el ámbito de nuestra competencia, pues abonamos en lo que podemos, ¿verdad? O sea, en el ámbito de nuestra competencia nosotros establecemos y decimos, ¿qué queremos? Pues queremos que esas inversiones extraordinarias se vengan a Juárez. ¿En qué? Pues en lo que consideramos más prioritario para Juárez. No creo que eso sea incorrecto. Y tenemos que decirlo, aunque pudiese haber una decisión gubernamental un tanto caprichosa, decir, entonces no lo invierto en Juárez, me lo llevo. Pues qué mal, porque Juárez lo necesita. oye, no, pero si se lo llevan a otra parte, pues también que cuestionen y también digan, a ver, ¿y por qué? ¿Por qué se lo van a llevar a otra parte? Y a ver, no es necesario tampoco, ahí la prioridad es otra y que también vea uno que no nada más se dice no aquí en Ciudad Juárez, sino que también en No, no, otras partes, porque igual de es que cuestionado no, es donde pongas, así como está ahorita, así como tú lo planteas, es cuestionable el proyecto donde me lo pongas. es que nuestra posición no es no invierta, nuestra posición es invierte en Juárez en lo prioritario. Esa es nuestra posición. Sí, pero la Invierte en Juárez inversión en lo que prioritario. estamos hablando no es una inversión exclusivamente para Juárez, es una inversión ¿No? estatal que igual, Sí, y yo pero te entiendo doy todos un los dato que a lo argumentos mejor que me diste y te los percibo. entiendo y me quedan claros, pero lo que sí no me gustaría es que nada más se dijera aquí en Juárez y se argumentara aquí en Juárez, y si se va a Sí, Parral no, o no, si no. se va a Delicias o si se va a Chihuahua Capital, allá no diga nada. Oye, por cierto, un dato que percibo por lo que comentas, desconoces. Los otros 13 subcentros, todos en edificios ya instalados, solo con alguna remodelación. Es decir, ahí sí se tomó el edificio que tenía la seguridad de seguridad pública en tal municipio, todos, y se les va a hacer una pequeña remodelación. En Juárez se puede hacer lo mismo Sí, claro. y te ahorra 600 millones de pesos. Es decir, porque pareciera y piensan que en los otros municipios se va a construir los 13 edificios de los centros. No es cierto. Nosotros, en lo poco que han querido soltar el proyecto, eso ya lo vimos. Es decir, Exactamente. Y a lo que es voy con decir, eso, y también ahí tú me debes de dar la razón, mi querido Cuauhtémoc, que a lo mejor se va a Chihuahua y acá nos ponen una estación mini de mucho menos dinero, donde es un edificio que ya está, que no es la gran inversión,
que no hay derrama económica y la gran derrama económica se va a otro lado y nos quedamos igual que cualquier otro municipio. Entonces, también a eso voy, ¿no? O sea, de no... ese sería mi reclamo, ¿no? De que no vayan a decir nada si se va a otro lado. No, nunca vamos a dejar de decir, Alejandro. Eso yo creo que quien me conoce, yo he estado poco en la política, pero mucho en mi actividad profesional. Quien me conoce sabe que no soy alguien que se queda callado en esas cosas. No vamos a dejar de decir, porque nuestro reclamo no es no hagan, nuestro reclamo es hagan lo que necesitamos, porque no es un dinero de ustedes, es un dinero de la ciudadanía y Juárez lo requiere, y no precisamente en una torre, así, o sea, ahí sí soy claro. No precisamente en una torre, y lo entiendo, y te entiendo, Cuauhtémoc, pero también no aferrarnos a decir, es que no lo necesitamos en una torre. No, porque es que la torre no es una obra exclusiva para Juárez. La torre es para todo el estado. Y por eso te digo, no, a mí no me gustaría que dijeran, ok, bueno, no va la torre aquí en Juárez, les vamos a poner una subestación aprovechando un edificio que ya está, nos vamos a gastar una 10ª parte de lo que cuesta la torre y la torre nos la llevamos a tal lugar. Y a ti, ahí ya, que no digas nada, ahí sí. Por eso sí te hablaría y diría, oye, ¿y dónde está el reclamo allá? Que esos 600 millones que le quieren meter a una torre, mínimo lo metan a pavimentación, porque en donde van a operar la torre tienen edificios en Juárez para operarlo, y ya ahí te ahorraste 600. ¿Y por qué estaban eso? Pues me parece que es correcto. Si nos sobrara el dinero y las necesidades no las tuviéramos, pues construyan, hombre. Pero no sobra y las necesidades son amplísimas. Así es, bueno. Pero habrá que ver en qué termina todo esto a final de cuentas. Muchas gracias, mi querido Cuauhtémoc. Muchas gracias a ti, Alejandro, y pues, me gustaba más mucho el formato. Gracias por darme esta oportunidad. Al contrario, que estés muy bien. 8 de la mañana con 36 minutos, pausa y regresamos. La información total desde donde se genera la noticia. Net Noticias.